Un abrazo fuerte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, a mis hermanos que me escuchan por medio de estas redes. Continuamos con la tercera parte de la reflexión de San Lucas 15, versículo 11 en adelante, el Hijo Pródigo. De manera especial he titulado esta reflexión La realidad de nuestra iglesia, porque de manera especial es una de las realidades que más vivimos como iglesia, la realidad del hermano del Hijo Pródigo. En la segunda parte nos quedábamos reflexionando cómo al Padre Eterno le interesa que pronto le pongamos ropas nuevas al Hijo Pródigo, a los hijos pródigos, aquellos que viven lejos de la casa del Padre. El Padre Eterno está preocupado porque los servidores pronto les pongamos ropa nueva, los traigamos a la presencia de Dios, que el predicador una el corazón del cristiano con el corazón de Dios por medio de la prédica de la palabra de Dios. El Padre Eterno dice en el versículo 22 del capítulo 15, pero el Padre dijo a sus servidores: rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. La mejor ropa no es aquella que ofrece el mundo. La mejor vestidura no es lo que te ofrece el mundo, sino la que te ofrece Dios nuestro Padre Eterno. Esa ropa que forma parte de la ropa de gala de la fiesta de las bodas del Cordero. Porque si entramos sin esa ropa, seremos echados fuera, como aquel que entró sin el traje y fue echado hacia afuera. Rápido entonces para el Padre significa que le urge que todos estemos en gracia, que todos estemos en su presencia. Él nos quiere reconocer como sus verdaderos hijos. Él quiere reconocernos y llevarnos a la gloria eterna. Rápido entonces, tú que estás lejos, el Señor te dice: rápido, acércate, vente, ponte en gracia, ponte, arregla tu situación. ¿Estás en gracia de Dios o estás viviendo en pecado mortal? Si usted está viviendo en pecado mortal, sepa que puede despertar la siguiente noche, la siguiente mañana en el infierno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces el versículo 24 va a resaltarlo. Después de que se ha hecho fiesta por los que llegan a la presencia de Dios, dice el 24: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado, y se pusieron a celebrar la fiesta. Los que están lejos de la casa de Dios, ¿sí?, están muertos. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando optamos por vivir una vida sin Dios nuestro Señor, sin tomar en cuenta en nuestras decisiones a Dios nuestro Creador, podemos nosotros caer en muerte eterna. Y cuando un hombre cae en muerte eterna, el demonio está esperando que muera para llevarlo con él. El hombre que está lejos de Dios, entonces, o fuera de su gracia, o lejos de su gracia, conforme a la palabra de Dios dice, está muerto. Pero puede volver a la vida, puede acercarse. Estamos en tiempos de misericordia. Si regresa como el hijo pródigo arrepentido a la presencia de Dios nuestro Padre, hay vida nueva, hay ropa nueva, hay calzado nuevo, hay un anillo que nos distingue como hijos de Dios Padre eterno, misericordioso. Estaba perdido y lo he encontrado. En cambio, empezamos entonces en la situación del hijo mayor. El hijo mayor, que es una gran realidad que vivimos hoy en día, el hijo mayor estaba en el campo cuando al volver llegó cerca de la casa. Estaba en el campo, estaba en la hacienda, en los terrenos del Padre Eterno. Allí vivía el hijo mayor. Estaba en la casa, podríamos decir, en un ministerio, en un servicio, en la parroquia, en la capilla, en la iglesia. Estaba atendiendo la casa del Padre. Estaba atendiendo la hacienda donde vivía el Padre. Allí se encontraba este hijo mayor. Dice, cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba todo esto. Regresó del campo de las labores, regresó del ministerio, regresó de hacer lo que tenía que hacer, y pregunta a uno de los trabajadores qué significa todo aquello. Este le dijo,
tu hermano está de vuelta, y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado con buena salud. El hijo mayor se enojó. El que está en la casa de Dios se enoja porque vuelve un hermano perdido. El que está en la casa del Padre se molesta, se llena de envidia porque se ha convertido aquella piltraja humana, se ha convertido aquel vagabundo, se ha convertido aquel parrandero, aquel borracho, aquel vicioso. Se enoja el que está en la casa del Padre porque se ha convertido aquel hombre, aquella mujer. Hermano de Dios, hermano hijo de Dios, hermano mío, en el nombre de Jesucristo, dice el Señor, le dijo, tu hermano está de vuelta y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado con buena salud. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces el padre salió a rogarle. El hijo mayor se enoja de tal manera que no quiere entrar a la fiesta. No quiere alegrarse con el padre por aquel que se ha convertido. Hay mucha gente en la iglesia inmadura, llena de inmadurez, que no está porque se ha convertido, que no está porque vive una vida en gracia o una vida de santidad, que no está creciendo en la vida de santidad, sino que vive porque se siente bien estar allí. Y está allí porque es el encargado, porque lo pusieron, o a veces porque es amigo del Padre, a veces porque es encargado de una responsabilidad, pero muchas veces no porque se haya encontrado con Dios, no porque haya sido tocado en su corazón por Dios nuestro Señor y sanado. Y son personas que no se pueden alegrar de lo que se alegra el Padre Eterno. El Padre Eterno se alegra porque las almas regresen, se conviertan, se arrepientan y hace fiesta. Esta clase de hombres y de mujeres no se pueden alegrar. No se alegran. Piensan que quien se acerca a la iglesia les va a quitar el puesto. Y de una manera pesada y fea, el hueso. Defienden aquello como si fuera un hueso, como el perrito cuando está comiendo el hueso y se lo quieren arrebatar, gruñe, dice la palabra de Dios. Entonces el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. No quiere participar de la alegría del Padre, no quiere participar de lo que Dios Padre Eterno se alegra. Quiere vivir amargado, aunque en la casa del Padre. Entonces el padre salió a rogarle. Dios Padre sale a rogarle al hermano del hijo pródigo, al que vive en la casa pero vive sin conversión, al que vive en la casa pero vive sin crecimiento espiritual, sin formación, sin conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas viven en la iglesia simplemente porque se sienten bien estar allí? Simplemente porque quieren estar allí, porque quieren que los vean, porque quieren ser observados por los demás y se sienten bien que los admiran. Tú nunca faltas, tú siempre estás allí, tú eres el que abre, el que cierra, pero con el corazón cerrado, con el corazón con un candado, no puede alegrarse de las cosas de las que se alegra Dios Padre Eterno, misericordioso, y Él se alegra de que los pecadores se arrepientan y vengan a los pies del Señor, y Él se alegra de que las almas tengan vida nueva, ropa nueva, tengan una conversión. Alabado sea el Señor. Sale el Padre a rogarle a estas personas: hey, alégrense conmigo. Hey, compartamos de la fiesta. Alegrémonos que los que están perdidos pueden convertirse, pueden cambiar. Hay un mal dicho en nuestra cultura que dice: árbol que nace torcido jamás su brazo endereza. En la presencia de Dios eso es mentira. Todo puede ser cambiado con la gracia y misericordia de nuestro Padre. Entonces este hermano no se alegra de la transformación de sus hermanos, y el Padre tiene que rogarle. En el nombre de Jesús, el Padre te está rogando: alégrate por los que se convierten. No dejes que la envidia te corroa,
No dejes que la envidia te gane, te ciegue. No dejes que la envidia te cierre los ojos. Alégrate, dale la bienvenida, alégrate con Él, canta con Él, baila con Él, alábale al Señor con Él. Crece en armonía, en la vida de gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios con Él. Camina junto, enséñale, muéstrale el camino. Alabado sea el Señor. Y dice, pero él contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Otra de las realidades que sufre este tipo de personas, que está en la casa del Padre sin una conversión, que está en la casa del Padre sin haberse encontrado realmente con Jesucristo, que es el Salvador, el Redentor, el que rompe nuestras cadenas. Muchas personas están en la iglesia sin haber conocido a Dios, sin saber a quién sirven. Por eso no se alegran. Nos encontramos con personas que están por tradición. Y cuando hablo por tradición, no me refiero a la tradición del estudio de la palabra de Dios a través de nuestros padres, nuestros santos padres. Me refiero a los que tradicionalmente a través de las fiestas populares se encuentran nada más en la iglesia y están ahí presentes por las fiestas nada más. Fiestas paganas infiltradas dentro de nuestra madre iglesia, desgraciadamente. Dice, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Son orgullosos, sienten que son perfectos, sin haber desobedecido jamás una sola de tus órdenes. Piensan que no desobedecen ni una sola de las órdenes de Dios y no quieren entrar a convivir con el Padre cuando los invita a alegrarse. Sienten que son perfectos, se sienten perfectos, ni una sola de las órdenes desobedecen, y cuando Dios les dice: pásale, alégrate conmigo, no quieren entrar. Tan ciegos, no se dan cuenta que desobedecen plenamente a Dios nuestro Padre. Otra enseñanza que nos da la palabra de Dios aquí muy importante, dice, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Por lo mismo que no se han encontrado con Dios, por lo mismo que no tienen una relación con Dios de padre, de hijo, de amigo, de hermano, de salvador, de aquel que te sostiene, que te levanta, que te perdona, que te motiva, que te empuja, que te dice: ánimo, hijo, yo estoy contigo. Como no tienen esa relación, no se siente dueño de nada en la casa del Padre. Aun cuando al principio en este mensaje el Señor repartió la herencia a los dos, a él y a su hermano el hijo pródigo, aun cuando ya le repartió la herencia, no se siente dueño de nada. Y ya es capaz de regañar al Padre, de gritar al Padre, de vociferar al Padre: a mí ni siquiera me das un chivito o un cabrito, y a él, el becerro más gordo, le matas. No se siente dueño, pero está en la casa del Padre. ¿Cuántas personas están en la casa del Padre como el hermano del hijo pródigo? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres en la casa del Padre llenos de amargura, llenos de tristeza, porque no se han dejado sanar, amar por el Padre, porque no se han dejado perdonar? Es una de las realidades de nuestra iglesia. Tantas personas están allí porque estuvo el abuelo, porque estuvo el papá, porque estuvo la mamá, porque se ha hecho una historia, porque se ha hecho una tradición, pero no hay una conversión, no hay una vida de gracia, y se la pasan viviendo como viven todos en el mundo, pero están en la casa del Padre, forman parte de la asociación, forman parte de la agrupación de la Virgen, forman parte del comité muchas veces, forman parte de tantas cosas sin ni siquiera tener un encuentro con Dios, conocer un poquito el amor de Dios, dejarse moldear por el amor de Dios, dejar que Dios rompa las ataduras de pecado y comenzar una vida nueva caminando, buscando la santidad. ¿Cuánta gente se encuentra así como se encontraba el hermano del hijo pródigo, a quien Dios tiene que rogarle, a cual Dios tiene que insistirle? No sé cuál sea más peligroso,
el estado de vida, si vivir como el hijo pródigo o como este otro hijo, en la presencia de Dios, pero ciego, insensible, con los sentimientos insensibles, el corazón cerrado a su hermano, aunque está en la casa del Padre. ¿Cuál será mejor o peor de los estados vivir de esta manera? Qué importante meditar, hermano. Qué importante reflexionar. ¿Cómo se encuentra usted? Entonces, le dice, pero llega este hijo tuyo, después de gastar tu dinero con prostitutas. Mire cuántas cosas aprendemos, nos enseña el Espíritu Santo. Pero llega este hijo tuyo, el hermano, lleno de orgullo, de soberbia, no reconoce que aquel que se convirtió y llegó es su hermano. Él no dice, pero llega mi hermanito, el más pequeño, pero llega mi hermano, el más chico, pero llega mi hermano, el que se fue hace tiempo de la casa. No, tu hijo, o sea, no es mi hermano. No lo siento parte mía, no lo siento como mi hermano. Este hermano del hijo pródigo que está en la casa del Padre es un completo ciego. Es alguien que se ha olvidado de los necesitados. Es alguien que se ha olvidado de los que sufren, de los que mueren en pecado mortal. Es alguien que no evangeliza. Es alguien que no está evangelizado. Es alguien que no quiere saber nada de los que viven allá afuera. ¿Sí? Típica imagen, podríamos decir, del fariseísmo en la Biblia. Ellos son malos, yo soy bueno. Ellos están perdidos, yo estoy en la casa del Padre. Tu hermano, tu hijo, se fue a malgastar el dinero. Y algo tremendo, es capaz de mentir, es capaz de juzgar. Cosa que Dios dice, hey, no veas la pelusa del ojo de tu hermano, porque en tu ojo puede estar una viga. Hey, no juzgues y no serás juzgado. Qué realidad tan penosa vivir esta situación dentro de la iglesia. Yo recuerdo cuando he tenido la gracia de gozar de la conversión, del llamado de Dios y empezar a servir en la iglesia. Qué realidad tan penosa se vive con aquellos que no han tenido ese encuentro con Dios, con aquellos que viven en la casa del Padre, pero desabridamente, sin saborear la palabra de Dios, con hambre verdadera de un encuentro con el Señor. Qué pena es encontrarte con aquellos viejos rezagados que piensan que ya todo lo saben por estar en la casa de Dios. Y qué pena que nosotros caigamos en esa realidad. Por eso es importante reflexionar siempre la palabra bendita del Señor. Entonces dice, pero llega ese hijo tuyo, no lo reconoce su hijo, después de gastar tu dinero con prostitutas. Anteriormente, toda la parábola no nos indica que el hijo pródigo haya gastado el dinero con prostitutas. Pero él se atreve a decir que lo ha gastado con prostitutas. Lo cual nos da a entender que de lo que abunda el corazón, habla la boca. De que este hijo, hermano del hijo pródigo, ¿sí?, que está en la casa del Padre, puede que lleve una vida desordenada aunque esté en la casa del Padre. Puede que lleve una vida de pecado. Puede que no haya fidelidad en su vida. Puede que sea una persona que vive en serios pecados aún estando en la casa del Padre, porque está juzgando algo que no está seguro de. La palabra de Dios solamente nos dice que el hijo pródigo malgastó su vida llevando una vida desordenada. Claro, en ese desorden puede haber muchas cosas, pero puede haber también muy pocas cosas. Basta que una persona no tenga orden para no darle el primer lugar a Dios en su vida. Puede una persona perderse fuertemente en serios pecados escandalosos y ser una vida desordenada. Pero aquí el hijo pródigo, hermano del hijo pródigo, le dice que ha gastado su dinero, tu dinero, dice, con prostitutas, y para él haces matar el ternero cebado. Lo juzga, lo enjuicia, lo acusa sin estar seguro de. El padre respondió, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo.
Mire nada más qué maravilla, qué glorioso lo que nos dice el Padre. Tú estás siempre conmigo. Esto es algo importante. Tú que estás en la casa del Padre, tú que estás en la iglesia sirviendo, tú que estás en un ministerio, en una responsabilidad, tú que gozas de servir en un apostolado, dice el Padre Eterno, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Usted goza de que Dios Padre le ha confiado todo lo que es de Él. Y todo lo que es del Padre es de nosotros que estamos en su casa, en su presencia. Por eso no podemos vivir temerosos. Por eso no podemos vivir limitándonos a amarlo, a servirlo. ¿Por qué? Porque todo lo de Él es de nosotros. Y nosotros pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros. Y estamos en su presencia amándolo, sirviéndolo sin miedo. Dice, el Padre le respondió, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ya dijimos, ese hermano del hijo pródigo no siente que nada de lo del Padre es de él. Personas amargadas, entristecidas, rezagadas, apolilladas por la rutina. Apolilladas por la rutina, personas que viven por años y años en la iglesia, resecas, malhumoradas, no te les puedes arrimar porque casi te muerden, casi te ladran, no puedes hacer una pregunta, les molesta todo, que no hagan ruido, que no caminen por aquí, que no toquen esto, que no toquen aquello. Para ellos es más importante todo, menos su hermano. A su hermano no lo conocen ni lo reconocen como hermano, cuando la palabra de Dios dice que eran hermanos, hijos de un mismo Padre. Dice, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Hay que alegrarse por los que han vuelto. Alguien que nos ayuda a comprender más abiertamente este mensaje o esta teología, si lo quieren llamar, me da miedo a mí decir esas palabras, esta reflexión más bien, nos lo puede aclarar y ayudar con mayor fuerza, nada menos que el profeta Jonás. Jonás, uno de los libros más pequeñitos, escasamente 2 páginas. Jonás es capaz de decir muchas cosas. Miren nada más. En el capítulo 1 vemos, la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en esos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande. Es llamado por Dios, Jonás es llamado por el Señor, escogido por el Señor para que vaya y le predique y le anuncie la palabra de Dios a la ciudad de Nínive. Miren lo que hace Jonás, versículo 3. Se levantó Jonás para huir. Se levanta para huir. Jonás es un profeta que está en la casa del Padre, escogido, miembros de aquella iglesia escogida por Dios. Jonás es un judío que es miembro de esta iglesia antigua, ¿sí? Al igual que el hijo, hermano del hijo pródigo, ¿sí? Al igual que el hermano del hijo pródigo, está en la casa del Padre, pero es llamado por Dios para compartir la fiesta y no quiere. Jonás es llamado por el Señor también para que comparta la cosecha, ¿sí? E ir a cosechar almas para la gloria del Señor. Lejos de la presencia de Yahvé se fue y descendió a Gafa, donde encontró un barco que salía para vámonos. Es llamado por Dios, pero no quiere nada con Dios. Es llamado a la fiesta, pero no quiere compartir la fiesta. Jonás se va, y ya sabemos todos esa historia. Por no querer participar de lo que Dios le invita, se lo traga una ballena. Y se lo traga la ballena por no querer hacer la voluntad de Dios. Y tiene que pasar 3 días en la panza de la ballena, tragando estiércol de la ballena, tragándose las vísceras de la ballena, para reconocer que Dios lo está llamando y tener un poquito de sensibilidad al llamado de Dios, hasta que no pasa al estiércol de la ballena. ¿Cuántas personas son llamadas por Dios, al igual que el hermano del hijo pródigo, y se resisten, se rehúsan, no quieren formar parte?
hasta que no se los trague la ballena, hasta que no traguen ellos vísceras y estiércol en la panza de la ballena, hasta que no se conviertan, hasta que no toque fondo, hasta que no se encuentre entre la miseria, va a reconocer. Puedes hacerlo antes. Hermano del hijo pródigo, puedes entrar en la fiesta, puedes buscar renovarte, puedes buscar acercarte a Dios, puedes pedir misericordia tú mismo, solito, encerrado en tu cuarto, como dice la palabra de Dios, de rodillas, decirle: cámbiame el corazón, déjame sentir amor por los demás, déjame sentir aprecio por los otros, déjame saber que son mis hermanos. Puedes decírselo de rodillas al crucifijo, puedes decírselo de rodillas al Señor allí, a oscuras en tu cuarto, a solas, y el Señor te va a oír. Y el Señor va a acudir a ti lleno de misericordia. Este hombre no quiso hacer la voluntad de Dios y se fue lejos de Dios, estando en la iglesia antigua judía, siendo un profeta escogido por Dios. No quiere obedecer a Dios. Así le pasó al hermano del hijo pródigo. Estando en la barriga del pez, ya en el versículo 4 dice: entonces me dije, he sido arrojado de tu presencia. Dios le hace sentir que está lejos de él. Dios le hace sentir: te fuiste de mí, te alejaste de mí. Dice: nunca más veré tu santo templo. El que está lejos de la presencia de Dios y muere en ese estado jamás volverá a ver la presencia de Dios, jamás volverá a ver su santo templo, jamás estará en la gloria de Dios. Me envolvieron las aguas hasta el cuello, el abismo me rodea, las aguas se enredan en mi cabeza. Empieza a descubrir que lejos del Señor se siente ahogado, se siente miserable, siente la muerte cerca. Y empieza a clamar a Dios estando en la panza de ese pez. Ya sabemos, el Señor tiene misericordia de aquel que viene a Él, y aunque sea por miedo le dice: ayúdame, perdóname, lo rescata y le da orden al grande pescado que vaya y lo aviente a la orilla de la playa, y va y lo vomita. Tiene que ser vomitado para entender y hacer caso a Dios, y muchos ni aún así. Por eso nos representa Jonás a este hermano del hijo pródigo, porque es escuchado por Dios, ayudado. El Señor nos ayuda, nos rescata, nos levanta, nos perdona, nos ama verdaderamente. Y dice: por segunda vez, capítulo 3, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás, fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Ya había pasado por una conversión, ya se había levantado. Nos representa a aquellos que ya nos convertimos, pero caemos en la pereza, en la flojera, y estamos en la casa de Dios llenos de pereza y llenos de flojera. Y mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Jeremías 48:10 dice así: maldito el que ejecuta con flojera el trabajo de Yahvé, que Yahvé le ha encomendado. Maldito el que tiene su espada limpia de sangre. Maldito el que ejecuta el trabajo que Yahvé le ha encomendado con flojera. No me diga que usted es uno de esos flojos que están en la casa del Padre contentos pero flojeando, que se siente ya salvado usted y no le importa que se salven más almas, que está feliz y contento gozando de los sacramentos, engordando como marranito para la fiesta, y no hace nada para que otros lleguen, y no se alegra de la fiesta del Padre. No me diga que usted es uno de esos, porque si usted es uno de esos y reconoce que la palabra de Dios le está hablando, hey, si usted es uno de esos, es digno de maldición, y maldición de parte del Padre. Maldito aquel que es un flojo, maldito aquel que ejecuta con flojera lo que Dios le ha encomendado, maldito el que tiene su espada limpia de sangre. La espada limpia de sangre quiere decir: maldito aquel que no está en lucha,
que no está en guerra, que no está trabajando, que no está luchando contra el mal. Maldito aquel que no está peleando en la pelea diaria de salvar almas, de traer almas a Cristo, para que Dios las redima, las limpie, las salve, las transforme. Así estaba el hermano del hijo pródigo, contento en la casa, pero estaba amargado, no se sentía dueño de nada. Por eso Jonás representa muy bien a aquel. Maldito el que ejecuta con flojera, dice el Señor. Jonás entonces dice, vete a Nínive. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando. Se necesitaban 3 días para atravesar Nínive, la gran ciudad. Jonás se fue a Nínive e hizo un día. ¿Qué nos dice esto? El hombre, después de haber sido salvado por Dios, anda todavía coqueteándole al mundo, coquetea con la pereza. Se hace en 3 días, pero él lo hace en 1. Si 3 días se hacían cruzando la ciudad, ¿cuántos tendríamos que hacer pregonando la palabra de Dios? Más de 3. Pero este hombre hace un día y se regresa. Nínive era una ciudad muy grande. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia, ya todos sabemos eso. Se convierte la gran ciudad, el rey manda que todos ayunen, se pongan saco de ayuno, se vistan con sacos ásperos, con ceniza, y se arrepientan en la presencia de Dios. Ver capítulo 4. Jonás se disgustó mucho de que Yahvé no hubiera castigado a los ninivitas, y en su enojo dijo a Yahvé, Señor, yo tenía razón cuando estaba en mi casa, precisamente por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente, misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Se enoja, aunque sabe todo lo que es Dios. Sabe que Dios es un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar, pero se enoja. Así es el hombre que no se ha rendido por completo a Dios y está en la iglesia. ¿Cuánta gente en la iglesia, en los ministerios, en las comunidades, asociaciones, tantas agrupaciones en la iglesia y sin convertirse verdaderamente? Que dieron un paso de conversión, pero se han estancado, han dejado de crecer y se enojan y les gana la envidia y los engaña Satanás y se ponen a pelear contra el hermano, contra la hermana, porque aquel aclara mejor las cosas, porque aquel sabe mejor que yo, porque aquel me orienta mejor, porque el Señor le ha regalado diferentes dones a los míos, porque aquel es diferente a mí y puede guiarme en otros aspectos y yo puedo hacerlo en otros. Pero Jonás se disgustó mucho de que Yahvé no hubiera castigado. Como los apóstoles antes de que caminaran y crecieran suficiente, cuando iban con Jesucristo hacia Jerusalén y pasan por Samaria y los samaritanos lo rechazan. Señor, ¿no quieres que pidamos al cielo que les caiga fuego a estos desgraciados para que se quemen? No, dice el Señor, no, ustedes no entienden eso. Todavía no saben bien las cosas. Y Jonás se enoja. Y le dice el versículo 9, habla después de que el Señor hace crecer un árbol y le da sombra a Jonás, como diciéndole, cálmate, tranquilízate tú, hermano del hijo pródigo, deja de enojarte con tus hermanos que se han convertido y regresan a la casa. Deja de enojarte porque mueven las bancas. Deja de enojarte porque usan la iglesia. Deja de enojarte porque forman parte de la comunidad. Deja de enojarte porque son diferentes a ti. Deja de enojarte porque no piensan como tú. Deja de enojarte porque se han encontrado con Dios y tú no.
Deja de enojarte porque tienen diferentes dones. Deja de enojarte con ellos. Hay un Padre misericordioso y clemente que da a cada quien conforme a lo que Él sabe y ve necesario para el bien de la comunidad, para el bien de las almas, para el bien de la sociedad, de la iglesia. Hay un Padre que sabe eso. Versículo 9 de este capítulo 4 dice: entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este resino? Ese arbolito que Dios puso para que tuviera sombra ahí, permite que se seque de un rato a otro, para hacerlo entender, para hacerle comprender a Jonás. ¿Te parece bien enojarte por ese resino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado, hasta el punto de querer morir. Se ahoga en un vaso de agua el tipo. Enojado porque Dios le ha dado misericordia a esa ciudad, enojado porque el Señor le ha salvado, y este hombre enojado por la misericordia de Dios, como aquellos trabajadores que entraron temprano y se enoja porque les da lo mismo a los que entran más tarde. Qué tremendo, qué realidad vivimos. Yahvé le replicó, versículo 10: te afliges por un resino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? Qué tremendo, Jonás, qué tremendo, hermano del hijo pródigo. ¿Cómo pues no se va a conmover nuestro Padre de tantas almas perdidas en los vicios, en estas grandes ciudades? ¿Cómo no se va a conmover nuestro Padre, que es clemente, que es misericordioso, con tantas almas extraviadas? Ándale, dales acogida en la casa del Padre, hermano del hijo pródigo. Dale acogida a tu hermano. Ándale, tú que estás en la comunidad, no te vuelvas soberbio, no te vuelvas amargado. Son tus hermanos. Míralos como hermanos, verdaderamente como hermanos. Un día te van a preguntar, igual que a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Hermanos amados de Dios, una de las grandes realidades, que no nos gane entonces ejecutar. Otro de los aspectos es eso, es muy importante, que nosotros nos enfriemos estando en la casa del Padre. No se enfríe, no se vuelva tibio, no se vuelva flojo, no afloje en el ministerio, no afloje en su apostolado, no se vuelva perezoso. Hermano, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra bendita nos ayude. Dios Padre eterno, misericordioso, concédenos a todos aquellos que escuchan por medio de este mensaje, Señor, la gracia de renovarnos en tu presencia, de reconocerte clemente y misericordioso, pero no solo con nosotros, sino con todos, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, abre nuestro corazón, bendice nuestras comunidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.